es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Mi hija está en cuidado intensivo y falleció porque no tenía la calefacción y a la hora que se fue la energía. Entonces falleció de un paro respiratorio. Esperando que llegue la luz para que nos dialicen porque esto está paralizado todo. No se nos dializa desde el día sábado. Vengo a atender una emergencia, no puedo atender las emergencias, soy odontólogo, la gente con dolores en la boca y no pueden atenderse. En los hospitales la gente muriéndose. ...48 horas cumple Venezuela sin servicio de energía eléctrica. La señal telefónica y la red electrónica de pagos no funcionan. La imposibilidad de comprar alimentos y medicinas tiene desesperados a los ciudadanos. Además, las clases y la jornada laboral fueron suspendidas hasta el día jueves por el régimen de Nicolás Maduro, a la espera de que pueda restablecerse el fluido eléctrico. En Caracas, Luis Laya tiene un informe. Luis, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. La situación en Venezuela se agudiza. Este miércoles se cumple el tercer día de este segundo apagón general del mes de marzo. Más de 21 estados de Venezuela son afectados por esta situación. La luz, aunque ha regresado de forma intermitente, se vuelve a ir. No hay garantías de que los equipos no se quemen y los ciudadanos caen en desesperación. Fatal, con mucha angustia, mucha zozobra y mucha decepción. Desesperanzadora y agobiante son los calificativos que le ponen los propios ciudadanos a la situación al cumplirse 3 días de un nuevo apagón general en Venezuela. Aseguran que ha sido una pesadilla afrontarlo. Obviamente la crisis es muy fuerte, estamos como familias muy afectados. Mis hijos no tienen clase ahora, en la universidad no hay luz, la comida se daña, no hay agua, la telefonía, las comunicaciones. ¿Ha podido comprar algo? ¿Ha podido conseguir algún elemento necesario para su casa, para su trabajo? Sí, pero a precio muy alto. Y si no te venden, si no tienes efectivo dólares, no puedes comprar, porque no hay punto. Una de las principales preocupaciones es el agua. No ha llegado a los hogares desde el pasado lunes. Muchos recurren a quebradas o tomas ilegales para poder llevarla a sus hogares. Del lunes. Los 3 días que van de apagón, ¿no le ha llegado el agua a su casa? No. ¿Y cómo ha hecho? Bueno, buscar ahí, vine para acá y fui para allá, para La Guaira también. Bueno, precisamente por eso estoy aquí. Esta es una muestra de lo que estoy haciendo. Estoy recogiendo agua para poderla llevar a la casa, para poder hacer los alimentos, para poder por lo menos medio limpiar los baños, que es la parte más donde tiene que haber más higiene. Como estamos también con el problema de la medicina, los problemas del hospital y sin luz, no nos podemos correr ese riesgo hoy en día de enfermarnos. Una situación similar se vive al intentar abastecer combustible en los vehículos. La mayoría de las estaciones de servicio están cerradas. Vacías, cerradas. ¿Están cerradas? Sí. ¿Qué le dicen? No, cerradas, no hay gente. Ya he ido a 3 y ninguna está funcionando. Algunos ciudadanos con más posibilidades logran sobrevivir a través de plantas eléctricas. Sobrevivir como se puede, señor. Afortunadamente, bueno, algunos podemos alimentarnos con unas planticas, buscando agua del tanque de agua de los edificios, pero bueno, ahí vamos. Para los comerciantes ha sido días muy complicados. La gran mayoría no ha abierto sus puertas porque no tienen cómo trabajar, no hay luz y tampoco funcionan los puntos de venta. El efectivo escasea y recurren a las divisas. Para nosotros ha sido impresionante esto, lo que estamos viviendo en Venezuela. Primero, no tenemos punto de venta. Segundo, la energía se va cada rato, la quitan. Desde anoche tenemos desde las 9 de la noche sin luz aquí en la capital, en Chacao.
y fuerte, por lo menos la gente cuando no les pasa la tarjeta que se cae del sistema, nos toca anotar los datos en un cuaderno y hay arriesgo a esperar a ver si los clientes pagan o transfieren. Los ciudadanos aseguran que es suficiente con la ya grave crisis que vive el país para que también se sumen estas situaciones como los cortes de energía. Aseguran estar desesperados. No se tiene mucha solución por parte del Estado venezolano. Exigen respuestas. Además, los comerciantes aseguran que incluso han tenido que recurrir a las divisas para no caer a la quiebra. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. En medio de un nuevo apagón, los más afectados, por supuesto, son los pacientes de hospitales y clínicas. En muchos casos, sin atención de urgencia por la falta de plantas eléctricas y en otras, la misma deficiencia en el servicio de energía les impide cumplir con su tratamiento. Hablamos en Caracas con ciudadanos que esperan por la práctica de la diálisis, fundamental para pacientes renales. Es fuerte. ¿Qué les han dicho? No, que por ahí viene una planta, pero estamos en veremos, esperemos a ver. Bueno, está a punto de morir, pues. Gente tiene toda la toxina regada en el cuerpo, imagínate, pues. Y algo necesario porque es un interdía, ¿entiendes? Entonces ya tienen 5 o 6 días sin dializarse, entonces ya se corre el riesgo de morir, pues. Nos afecta gravemente porque no tenemos el agua, las máquinas no pueden funcionar. A pasar que pasen los días no podemos respirar. Nosotros pendemos de un hilo y de verdad que ya, imagínense, ya desde el lunes presentamos esto. Supuestamente nos dieron promesa que ellos ya tenían un plan, que ellos ya tenían vías, soluciones y todo, y aquí estamos. Muchos están desde las 5 de la mañana y no vemos solución ninguna. Bueno, ellos lloran porque, claro, ellos son pequeños, pero ellos entienden la situación y ellos dicen, mami, yo no quiero que tú te mueras. Tenemos más de una semana entre el tema de la luz, el tema de que aquí en la clínica no tenemos planta, que ya por el tiempo de lo que está aconteciendo en Venezuela ya debieron haber considerado este problema, porque nosotros somos pacientes renal y los pacientes renal, como el caso de todo lo que estamos aquí, si nosotros no nos dializamos, nuestra vida depende de esa máquina. Es parte de la tragedia, del drama de los pacientes en Venezuela ante esta situación de crisis por la falta de energía eléctrica. Por cierto que en redes sociales circula un video en el que los ciudadanos agradecen esa labor titánica de los hombres y mujeres profesionales de la salud, quienes pese a la adversidad siguen en los hospitales intentando, sin recursos, salvar la vida de los pacientes. Una luz en medio de tanta oscuridad. Vale la pena compartirlo. Nosotros también honramos el trabajo de los médicos venezolanos, lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Por eso cuando me hicieron llegar este video en el día de hoy quise compartirlo con ustedes, que era la solicitud, además de la persona que lo hacía llegar. Muchos se preguntan si esta crisis tiene solución. ¿Qué hace falta para que el sistema eléctrico nacional en Venezuela vuelva a funcionar? Ante la falta de mantenimiento, la desidia, la escasa inversión que hemos analizado en distintas oportunidades. ¿Una posible mejora o el colapso total es lo que hay por delante? Nos acompaña a esta hora José Aguilar, consultor internacional de sistemas eléctricos. Señor Aguilar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Cariñoso saludo a usted y a toda la audiencia. La pregunta por la que me gustaría comenzar es precisamente por la última frase que acabo de pronunciar. ¿Qué hay por delante? Es decir, ¿se puede mejorar o simplemente se transita hacia el colapso total donde ya no serán 48, 72 horas? ¿Qué hay por delante? Muy rudo y apenas hemos visto un pedacito. En las últimas 3 semanas hemos tenido 2 grandes apagones
que son como prácticamente un infarto fulminante del sistema interconectado de Venezuela. Y estos dos eventos, el 7 de marzo y lo que comenzó el 25 de marzo, están relacionados por las malas prácticas que ha hecho la empresa eléctrica, que en vez de operar como debe ser, trata de operar como sea. Y lo que ellos están haciendo es prácticamente menoscabando, socavando la infraestructura eléctrica. Momentos en que en los próximos 50, 60 días, Venezuela va a experimentar mayores demandas por más agua, pese que la demanda del país no es excesiva. La demanda en la actualidad está muy similar a la que tenía el país en el año 2000. Ahora bien, ¿qué es lo que está realmente pasando? Lo que está pasando es que hay una ausencia de megavatios termoeléctricos que son vitales para acompañar y complementar al Guri, al Carhuachi, a la represa de Macagua, que nunca fueron diseñadas con el sistema de transmisión que tenemos en Venezuela para cargar con todo el país. Y poco más o menos eso es lo que se les está exigiendo desde el último apagón, y los dantescos espectáculos que se han observado en ciudades como Maracaibo, Guayana, Oriente, la misma ciudad de Caracas en el estado Lara, donde han explotado varios transformadores. Entonces, a esto hemos descubierto con los análisis que hacemos que entre el 25 de marzo y el gran apagón precedente se han perdido casi 800 megavatios termoeléctricos, que son los que más necesita el país. ¿Cuál ha sido la mala praxis en que se ha empeñado las autoridades eléctricas nacionales? Es oprimir. Voy a pedirle a mi equipo de producción, no estoy escuchando lo que me está diciendo el señor Aguilar con claridad. Por favor, intentemos tener una buena comunicación, porque creo que nuestra teleaudiencia, al igual que yo, no está entendiendo la explicación de este consultor internacional de sistemas eléctricos, que vale la pena escuchar, pero escuchar con claridad para todos entender qué es lo que está ocurriendo allí en Venezuela. Me dicen que ya lo tengo. Señor Aguilar, escuché buena parte de lo que usted decía. Ahora, hay una ausencia de megavatios para complementar la hidroeléctrica del Guri. Muy bien, no creo que en los próximos días estos megavatios puedan sacarse de un sombrero de copas como quien saca un conejo. ¿Qué hay por delante? ¿Podemos paliar o se va a poder paliar la situación en Venezuela, o simple Venezuela transita a un apagón general de no se sabe cuántas horas o cuántos días? Creo que este es el rumbo, a menos que haya una rectificación por la parte de los que manejan o mal manejan el sector eléctrico nacional, porque fíjese, el gran impedimento que tenemos ahora es que la planta más grande, la casa de máquina más grande de la represa de Guri, no puede operar. Existe el incendio que hemos tenido y a lo mejor alguna otra falla que la autoridad, el ministro le oculta a la nación, porque no son transparentes y siempre huyen hacia adelante con burdas excusas. No sabemos cómo va, pero si ellos siguen forzando las líneas de transmisión, dañando equipamiento de la infraestructura, plantas de generación térmica, transformadores de la red troncal de transmisión, entonces lo que nos espera es una oscurana. En el cortísimo plazo, si logran solventar lo que nosotros están allá experimentando como impedimento para tener el servicio, se impone forzosamente, imperiosamente, un plan nacional de racionamiento eléctrico, de modo que no se tengan que violar más los límites de las diferentes áreas operativas de la red interconectada, y puedan operar en límite seguro, y simplemente van a ir rotando poco a poco la electricidad para que al menos por varias horas del día una buena parte de la población pueda tener algo de fluido eléctrico y así puedan programar mejor sus actividades. Ahora, honestamente, usted me está pidiendo una solución y yo no creo
que esa solución es posible con el presente gobierno que tiene Venezuela. Al gobierno de Venezuela hay que cambiarlo, ¿ok? Porque ellos no, mire, el tren de los exhortos, el tren de esto, ese ya partió de la estación. Ellos están destruyendo, ellos están mintiendo, y sinceramente es hora ya de que las autoridades cesen la usurpación del poder que tiene Venezuela ahorita, controlada, humillada. Realmente parte el alma escuchar todos esos testimonios de nuestros compatriotas por el mar de penurias que están pasando, porque todo gira alrededor de la electricidad. Por ejemplo, la ciudad de Caracas, para tener agua, entre el 25 y el 32% de toda la demanda de Caracas es para poder tener el agua. Se va en que la ciudad de Caracas tenga agua, porque hay que bombearla desde una altitud más baja y subirla a Caracas. Claro. En las otras ciudades que son más planas tampoco pueden arrancar las estaciones de bombeo. Entonces Venezuela está siendo sumergida en la ruralidad del siglo XX en pleno siglo XXI, y es realmente deplorable e inexcusable. Sumergida en la ruralidad del siglo XX. Yo me quedo con esa frase porque es lo que siente la gente. Además, usted ha ido al siglo XX y habla de la ruralidad. Los venezolanos, en medio de su desesperación, hablan de la prehistoria, porque es que prácticamente se sienten viviendo en ella. Señor Aguilar, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por estos minutos con NTN 24. A usted le agradezco el privilegio de llegar a mis compatriotas. Buenas tardes. Igual para usted, buena tarde. Son las 5:21 minutos, hora costa este en Estados Unidos. Veamos otros temas que forman parte de la agenda informativa de este día. Es noticia Colombia, donde un soldado resultó herido en medio de un ataque armado que afirman las autoridades se cometió desde Venezuela. El hecho ocurrió en el sector La Yuca, en el departamento fronterizo de Arauca. Según el reporte oficial, los uniformados que se encontraban en una estación móvil fueron atacados en la ribera del río Arauca con 5 artefactos explosivos improvisados y disparos de armas de fuego. Unidades de la Armada y tropas del Ejército avanzan con operativos en la zona para dar con los autores de este ataque. Es noticia un nuevo capítulo en la tensa relación de la familia Kirchner y la justicia argentina. El Tribunal Federal V estableció un plazo de 15 días para que Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández, regrese al país y haga frente a la investigación en el marco de la causa Los Sauces, en la que se le acusa por presunto lavado de dinero. La hija de la mandataria se encuentra en Cuba tratando un padecimiento de salud. Según su defensa, la joven de 28 años no está en condiciones de regresar y serán los médicos los que indiquen los pasos a seguir. Recordemos que la expresidenta acusó al gobierno de Mauricio Macri y a la justicia de ser los responsables por el estado de salud de su hija. En Noticia México, donde las autoridades permanecen en alerta por la actividad del volcán Popocatépetl. El coloso registró una explosión de moderada intensidad este martes en la noche, expulsando material con fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas. El material volcánico generó incendios en las zonas de los pastizales ubicados alrededor del volcán. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, el evento formó una columna de cenizas de 3 kilómetros con dirección al suroeste. Pese a esta actividad, la alerta sobre el coloso se mantiene en amarillo, fase 2, que prohíbe a la ciudadanía acceder a los alrededores y advierte caída de cenizas en poblaciones cercanas. Es noticia la audiencia de los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives ante la justicia española por una denuncia de plagio. Un artista cubano los demandó por presuntamente haber copiado acordes de una composición suya para la canción La Bicicleta. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes, de este día muy temprano aquí en el Juzgado de lo Mercantil número 12.
estuvieron declarando los artistas colombianos Shakira y Carlos Vives en el marco del supuesto juicio por plagio que se le sigue por la canción La Bicicleta, un proceso judicial iniciado por el compositor cubano Liván Castellanos, quien asegura que estos dos artistas utilizaron fragmentos de una canción escrita por él en el año 1997. Hasta el juzgado número 12 de lo mercantil en Madrid llegaron los artistas colombianos Shakira y Carlos Vives para asegurar que su canción La Bicicleta no tiene partes plagiadas, tal como lo afirma el compositor cubano Liván Castellanos, quien en 1997 escribió la letra de la canción titulada Yo te quiero tanto, y que según él, algunas de sus partes han sido utilizadas en la canción ganadora del Grammy a Mejor Canción Latina en el año 2016. Según Carlos Vives, él estaba ansioso por explicarle al juez su posición en esta demanda por supuesto plagio. Lo que uno al final no entiende un poco es que siendo tan obvio el hecho de que las canciones no se parezcan, hayamos tenido que estar tanto tiempo con esta tortura psicológica, ¿no? Un poco de gente hablando de que te robaste, de que te copiaste, cuando uno vive de la creatividad. Y creo que el hecho de habernos ganado el cariño de este país no es copiando ni robando, es trayendo cosas originales. Liván, un poco más esquivo con la prensa, afirmó que se dio un gran paso al conseguir que los colombianos fueran hasta el juzgado. Que ahora mismo esto está en procedimiento judicial, no se puede decir nada más. Lo más importante es que los han traído, la justicia los ha traído y los ha sentado aquí. Estamos esperando y muchísimas gracias a los medios y a todos los que están aquí al frente de esta... Ellos que no te conocían. Vamos, Liván. Bueno, sí, ellos le están defendiendo su obra. En todo caso, esta experiencia judicial ha motivado a Carlos Vives a escribir una canción. Para él, esta es una forma de demostrar que es un compositor que no necesita plagiar a nadie. Yo escribí una canción. Es decir, porque si me acusan de que no soy compositor, pues mi respuesta es escribir una canción sobre este tema. Televidentes de la tarde y se espera que este jueves este juicio ya quede listo para sentencia. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el Papa Francisco, que una vez más vuelve a estar en el centro de la polémica. En la tradicional audiencia de los miércoles en el Vaticano, a Francisco se le vio tranquilo y aceptó el beso de varias monjas, incluyendo el de la hermana María Concheta, de 85 años, que había trabajado como misionera en África durante 6 décadas. Recordemos que ese video que está en pantalla se hizo viral, protagonizado por el Papa cuando se rehusaba a que le besaran el anillo. Lamentablemente retiraba la mano, no precisamente con un gesto que acercara, y se hizo polémico por esto. Este miércoles también se conoció que Francisco realizará una gira por África del 4 al 9 de septiembre por invitación de los jefes de estados. Llegará a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, avanza en una agenda política en Washington. Luego de ser recibida por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, Rosales se desplazó hasta el Capitolio, donde a esta hora se reúne con congresistas demócratas y republicanos de ambas cámaras. Carolina Valladares, periodista en NTN 24 en la capital de los Estados Unidos, tiene la información en vivo, ha estado prácticamente en la cobertura de todos los actos de Fabiana Rosales. Carolina, bienvenida, buena tarde para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, Idania. Larga ha sido y está siendo esta jornada de Fabiana Rosales aquí en los Estados Unidos, en la capital, en Washington. Lo que más sorprendió, sobre todo, fue esa reunión en la mañana con el presidente de los Estados Unidos, porque no estaba programada, no figuraba en ninguna agenda. Los medios de comunicación nos enteramos apenas 10-15 minutos antes de la reunión. Tuvo lugar en el despacho Oval. Es el lugar donde el presidente suele reunirse con los mandatarios extranjeros, y es que no hay que olvidar que Fabiana Rosales vino aquí en representación del gobierno interino de Venezuela, en representación de su marido Juan Guaidó. Y ahí estaban además todos los rostros conocidos de la administración de Donald Trump. Ahí está, por ejemplo, su hija Ivanka Trump, quien es también asesora. Estaba John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, por supuesto, acompañado de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y ahí estaba también, por supuesto, el propio Donald Trump. Él expresó una vez más el apoyo de la administración Trump al gobierno de Guaidó,
pero hubo sobre la mesa un tema que no podía eludir, que es la llegada de esos aviones rusos a territorio venezolano. En ese sentido fue clarísimo y le envió un mensaje directo al Kremlin. Dijo que es hora de que los militares rusos salgan ya de Venezuela. Y en TN24 pues preguntamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, preguntamos de qué otra manera puede seguir creciendo la presión la Casa Blanca sobre el régimen de Maduro. La respuesta fue de que ya está haciendo mucho la administración Trump y que solamente queda más presión que la militar. Y en ese sentido, una vez más, insistió en que todas las opciones están sobre la mesa. Estamos ejerciendo una gran presión justo ahora. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Estamos ejerciendo una gran presión ahora. Incluso ahora no tienen electricidad. Y aparte de la opción militar, creo que es la presión más grande que estamos ejerciendo ahora. Hay mucha gente que está muriendo de hambre. Ellos no han recibido la ayuda. Maduro no ha recibido la ayuda. Y cientos de miles de dólares fueron invertidos para llevar esa ayuda a la frontera, mientras que mucha gente continúa muriendo de hambre. No se trata de un asunto político, sino de una dictadura. Eso es lo que sucede allá. Lo único que ustedes necesitan entender es que todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones. Rusia tiene que irse. Y como decíamos al comienzo, está siendo una jornada muy larga para Fabiana Rosales. Después de reunirse con Trump, fue a la OEA y más tarde vino a este edificio, al Rival Building, que es un edificio que está ubicado en el Capitolio de los Estados Unidos. Dos eran las temáticas que quería abordar con congresistas en este Capitolio, tanto demócratas como republicanos, que están mostrando una inusual unidad cuando se hablan de temas de Venezuela. Fue en una sala aquí cercana donde nos encontramos, que se reunió por un plazo de media hora, 40 minutos, y esos dos temas sobre la mesa eran, primero, la situación de los presos políticos. Es por ello que la acompañaba Romy Marrero, que es esposa de Roberto Marrero, que fue detenido hace una semana en Venezuela, teóricamente con cargos de terrorismo. Se quiso poner énfasis en esa situación que viven tantas personas, tantos políticos en Venezuela, y también se habló con estos congresistas de la crisis humanitaria. En ese sentido, también en TN24 habló con Fabiana Rosales y puso una vez más bajo la luz esa crisis humanitaria. Que la comunidad internacional sigue apoyando la causa humana de no permitir que nuestros niños se sigan muriendo, de hacer que la ayuda humanitaria ingrese a nuestro país, de salvar vidas. Hoy demócratas y republicanos se unen por la misma causa de humanidad, que es nuestro país. Yo tengo fe de que Venezuela conquistó la libertad este año y que no hay nada que nos pueda detener. El Partido Demócrata, a través de sus congresistas, ha expresado en numerosas ocasiones que estarían en contra de una intervención militar. También algunos congresistas republicanos no están muy convencidos de esa opción. Eso sí, todos coinciden en que hay que poner más y más presión. Y no hablaron tanto de Rusia, sino lo que preocupa también y mucho a los congresistas es la presencia de Cuba en territorio venezolano, en concreto esos 25.000 militares que habría en territorio de Venezuela. Le agradecemos a la primera dama de Venezuela, que está aquí hoy para expresar la situación que enfrenta ese valiente pueblo venezolano, donde están muriendo, pasando hambre y muriendo personas simplemente porque hay un régimen asesino socialista que no le importa el bienestar del pueblo y lo único que quiere es mantenerse en el poder. Y ya existe un ejército de ocupación en Venezuela, que es el ejército cubano, estos 20 a 25.000 cubanos, que son la razón primordial que el régimen de Maduro aún se mantiene en el poder. Los gángsters a través del mundo se unen en momentos difíciles y están tratando de preservar y mantener a la dictadura de Maduro. No nos debe sorprender que Rusia, China, Cuba, Irán están haciendo todo lo posible para proteger a Maduro, los intereses de esa dictadura, y por lo tanto, de nuevo, igual que ahora vemos que los rusos están tratando de actuar de una forma más agresiva, yo creo que va a ser importante que las democracias, particularmente los Estados Unidos, también respondan de una forma más agresiva. Son las 5:41 de la tarde en Washington. Prosigue esta jornada maratoniana para Fabiola Rosales. Ahora mismo se encuentra en otro punto de la capital de los Estados Unidos, reunida por fin con la diáspora de venezolanos
que viven en la capital estadounidense. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Adelante. Gracias, Carolina, gracias por la información y gracias por la cobertura del día de hoy. Continuamos con más, con 19 votos a favor. Bueno, esto a propósito de la ayuda humanitaria, donde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha emitido una resolución con 19 votos a favor que anima a los Estados miembros, a los observadores, a los organismos internacionales, a insistir en el ingreso de la asistencia para colaborar en la resolución de la crisis y a las fuerzas militares venezolanas a no impedir esa entrada de alimentos y medicinas que han sido donados por varios países. Emiliana Molina, en la sede del organismo en Washington, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es la segunda resolución que se aprueba a favor del ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela. Recordemos que en junio de 2018 se aprobó una resolución similar y que de hecho abría la puerta a una posible expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. De hecho, Venezuela está supuesta a retirarse de este organismo en abril. Esta sesión extraordinaria inició con algunos embajadores, como por ejemplo el de Estados Unidos, Colombia, Perú, también Francia, el embajador alterno de España, retirándose de esta sesión extraordinaria para atender a una reunión con la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales, quien estuvo acá en la Organización de Estados Americanos hablando con algunos de estos embajadores, mientras en la sesión extraordinaria expertos exponían la actual crisis humanitaria, económica y social que se vive en Venezuela. Si bien el Estado de Venezuela se ha presentado y participado en sus últimos periodos de sesiones, no ha aportado información a las solicitudes de información realizadas en relación con la implementación de las medidas durante el presente año. La falta de respuesta representa una profunda preocupación para la Comisión, pues además que el Estado puede llegar a ser responsable internacionalmente en casos de materializarse la situación de riesgo, se trata de situaciones donde están en riesgo inminente derechos tan esenciales para la dignidad humana. Esta resolución pide el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela lo antes posible. También le pide a los países miembros y organismos que continúen atendiendo esta crisis humanitaria que se está viviendo no solo en Venezuela, sino también en países vecinos y en el hemisferio occidental. Y por último le pide a las autoridades y los cuerpos necesarios que se abstengan de prevenir la entrada de esta ayuda humanitaria. El régimen usurpador continúa provocando más crisis política, económica y social, deteriorando la calidad de vida de sus habitantes y aumentando la migración de personas, donde no pueden cubrir sus necesidades básicas como la prestación de servicios públicos y sanitarios, así como el suministro de alimentos y medicinas. Por todo lo anterior, apoyamos el texto de resolución sometido a aprobación de este Consejo. Señor presidente, Venezuela es un país de paz y nuestra Constitución impide el establecimiento de bases militares extranjeras. No hemos amenazado militarmente a nadie y menos invadido a otros países, como en la práctica de los Estados Unidos. Por último, rechazamos ese grupo de países cargados con una ideología de la Guerra Fría, llena de odio, anacronismo y peligrosa, intente imponer su prejuicio en los asuntos venezolanos. No nos hemos enterado de la existencia de un estado de guerra entre Rusia y algunos de los países firmantes que justifique algún temor por su seguridad. Cabe mencionar que 5 países votaron en contra de esta resolución, entre ellas 2 países, 2 islas caribeñas, también Nicaragua, Venezuela y Uruguay. Por otro lado, Uruguay intentó de hecho hacer una enmienda a esta resolución que fue sometida por Colombia el día de hoy. Sin embargo, solo logró obtener 5 votos a favor y se necesitan 18 votos en total para que esta sea aprobada. Esta es toda la información que tenemos desde la web. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. En otro orden de ideas, la empresa Boeing comenzó las pruebas a un nuevo sistema instalado en sus aviones 737 MAX. La compañía estadounidense se ha
visto envuelta en toda una polémica en torno a estos aviones y ha vivido duras horas luego de que alrededor del mundo se prohibieran los vuelos de este modelo de sus aeronaves como medida de prevención. Los Boeing 737 MAX 8 cumplían los vuelos que se accidentaron en 2 ocasiones en menos de 5 meses. Recordemos, en Etiopía e Indonesia, y dejaron 346 personas muertas. Desde entonces, los ingenieros se han centrado en abordar los problemas con el sistema de estabilización diseñado para equilibrar la punta del avión si este presenta peligro de estancamiento o pérdida de elevación. Está con nosotros Eddie Micheli, experto en aviación e investigador de accidentes aéreos. Señor Micheli, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes. Hace una semana, quizá algo más, usted y yo conversábamos sobre este tema. Ayer un nuevo avión aterrizó de emergencia en Orlando, en Florida. Un avión, entiendo, de Southwest, que es una de las empresas que mayor número de estos aviones tiene. Aunque están prohibidos los vuelos, entiendo que pueden trasladarse sin pasajeros entre aeropuertos. La pregunta que uno se hace es, ¿y si caen sobre alguna población? No estoy muy clara en ese vuelo del día de ayer. Lo cierto es que fue una nueva emergencia. Sí, es correcto, Dani. Ayer precisamente se efectuó lo que en la industria se llama trasladar, reposicionamiento de un avión en carácter ferry. Ferry quiere decir con tripulación de vuelo y sin pasajeros. Precisamente fue causa que el presidente Trump en Estados Unidos dio la orden inmediata de parar todos estos aviones en el momento que aterrizaran. Esta aeronave en particular de Southwest aterrizó en Orlando, descargó sus pasajeros y desde ahí se ha permanecido en Orlando. Recordemos que los aviones, cuando tienen que ser guardados por tiempo indeterminado, se los lleva a lugares por lo general desérticos, con clima árido, precisamente para que la humedad y muchos factores no tengan influencia en otros componentes de la aeronave. Y lo que sucedió ayer precisamente fue un vuelo de estos de reposicionamiento donde la tripulación despegó desde Orlando hacia un lugar no aún determinado, pero sabemos que es en Arizona donde se guardan estos aviones, e inmediatamente posterior al despegue sufrió un desperfecto mecánico con un motor, lo que originó que el piloto declarara una emergencia y si es un aterrizaje que fue sin ningún tipo de problemas e inconvenientes. ¿Se sabe del trabajo o se ha sabido del trabajo que se viene realizando dentro de la compañía con el sistema de estabilización? ¿Se conoce algo de lo que han adelantado? ¿Se sabe algo de las pruebas que están realizando? Bueno, recordemos que la última vez que hablamos, yo dije precisamente que este dispositivo prevé que la nariz del avión, que tiene tendencia a sobreelevarse, lo baje automáticamente a niveles seguros. Desde ese momento, la Boeing ha tenido varias ideas, ha dicho que va a hacer un upgrade, o sea que va a actualizar el sistema de computación o el sistema denominado MCAS, pero claro, aún no he llegado a una solución y como yo lo dije en tu programa, yo creo que es muy difícil, va a ser difícil restablecer primero la confianza en los operadores, quienes ya sabemos están cambiando sus órdenes de Boeing a Airbus, la competencia número 1. Después, la confianza de los pilotos y por último, y tal vez la más importante, la confianza del usuario, que no va a querer subirse a un Boeing 737 MAX en lo que viene de un futuro cercano. Esa es mi opinión. Usted tiene toda la razón. Yo le digo algo, como usuario, yo normalmente cuando viajo reviso, siempre quiero saber en qué avión voy, qué modelo es. Y le aseguro que si es un avión de estos, no me voy a montar. Lo digo como usuario, hasta que no se sepa exactamente qué pasa. Ahora, señor Micheli, aún no se conoce el resultado del estudio de las cajas negras, ¿cierto? Sí, correcto. Se conoce el resultado del primer accidente, el que ocurrió en Indonesia, y también, como lo dijimos en este programa, las características de vuelo del segundo accidente son exactamente iguales a la del primero, lo que obviamente al analizar las cajas negras que en este momento están siendo los datos recopilados en París,
vamos a tener información precisa exactamente de los parámetros, pero repito, ya se sabe cuál es el problema, ya está determinado que es un sistema de falla grave en todo el sistema de MCAS, que precisamente, repito, estabiliza la nariz, porque este avión tiene tendencia a sobrelevantarla debido precisamente a que sus motores son más grandes y están posicionados muy diferente que en otros modelos. Ahora, si usted está tan convencido de que va a ser tan complicado para la compañía recuperar la confianza de los pilotos, de quienes compran los aviones y sobre todo de los usuarios, ¿qué va a pasar con esto? Porque no son 2 ni 3, ¿no? Hablamos de una buena flota de aviones alrededor del mundo. Sí, es correcto. Hace 2 días atrás fuimos testigos de un anuncio que hizo la línea aérea china, el gobierno de China precisamente, donde canceló las órdenes que tenía con Boeing para este tipo de aeronaves e inmediatamente puso una orden de 300 aeronaves Airbus A320, que es la competencia directa. Y van a seguir muchos, porque están cancelando órdenes ya varias empresas, y esto obviamente es un golpe durísimo a Boeing, un golpe económico muy duro. Es decir, ¿podemos llegar a pensar que el futuro de la compañía está en juego? No lo creo, Idania. Yo creo que Boeing tiene recursos, obviamente tiene muchos contratos a nivel gubernamental, contratos de defensa, tiene otros aviones, pero mi opinión personal, como también lo he mencionado en esta y en varias oportunidades en otras cadenas, la Boeing lo que debe hacer en este momento es cambiarle el nombre al avión, volver a un modelo anterior, que son los 800 y los 900, que son muy seguros y que son actualmente utilizados. Y bueno, sacrificar lo que ellos decían, con un MAX vamos a tener un 10% más de economía de combustible. Sí, pero aquí estamos hablando de vidas humanas, así que desgraciadamente para la Boeing van a tener que rediseñar un avión absolutamente nuevo, porque esta célula de 737 ya no da para más, ya no se puede modificar más. Recordemos que tiene ya 50 años de uso y se ha modificado durante todas estas décadas. Así que la Boeing nuevamente va a tener que o rediseñar este avión como lo había hecho anteriormente, o empezar de nuevo, digamos, como decimos, en el tablero de diseños. Señor Micheli, como siempre, un gusto tenerle. Gracias por acompañarnos. Un gusto, buenas tardes. Muy buena tarde para usted. 5:54 minutos hora costa este. Un brote de sarampión preocupa a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. 314 casos de contagio han sido confirmados alrededor del país en el transcurso de este 2018, según el Centro de Control de Enfermedades. Más de la mitad de ellos están concentrados en un suburbio de la ciudad de Nueva York. Las autoridades locales han tomado una drástica medida para contener la epidemia. La noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. Esta emergencia de salud pública tiene su epicentro a menos de 50 kilómetros del lugar donde nos encontramos ahora. Desde hace 26 semanas, las autoridades sanitarias del condado de Rockland, un suburbio de la ciudad de Nueva York, no han podido contener el avance de esta epidemia de sarampión. Para ponerlos a ustedes en contexto de las razones por las cuales se tomó esta drástica medida y cuál es la naturaleza de la misma, vean los términos empleados por las autoridades locales de ese condado para anunciar esa determinación. Cualquier menor de 18 años de edad y sin vacuna contra el sarampión está vetado de los espacios públicos hasta que la declaración expire en 30 días o hasta cuando reciban la primera dosis de vacunación. Urgimos una vez más, ahora bajo la autoridad de la ley, que vacunen a sus niños. En esa misma conferencia de prensa que ustedes acaban de ver, las autoridades admitieron que no era posible, por ejemplo, poner policías en todas las calles del condado de forma tal que se ejerciera un control efectivo de esa determinación. Sin embargo, en la columna vertebral
final de esa decisión está una controversia que ha generado un intenso debate público a través de los Estados Unidos recientemente. La resistencia de ciertas comunidades de la Unión Americana a vacunar a los menores de edad, aun cuando es necesario para blindarlos de enfermedades como el sarampión. Por esa razón, consultamos a una experta sobre estas dos realidades, que tantas personas en los Estados Unidos sigan resistiéndose a vacunar a sus hijos y también el por qué el sarampión en particular es una enfermedad tan difícil de contener. Que es muy contagioso. Entonces alguien puede toser, uno no los vio toser, pasa por ese aire, respira ese aire y se puede infectar. Entonces sí creo que es apropiado tomar esa medida. En verdad no hay ninguna religión que dice que uno debe vacunar, eso es ciencia. La ciencia se ha determinado que así podemos proteger a nuestra gente y así podemos salvar vidas. Si se fijaron bien en esas declaraciones, ciudades como Nueva York que están siguiendo muy de cerca la contención de este brote de sarampión a la luz de puntos de alta concentración de público como Times Square, donde nos encontramos ahora. Solo hace falta que una persona venga aquí con ese brote activo de la enfermedad para que lo transmita fácilmente, no solo a los neoyorquinos, sino también a todas las personas que vienen aquí alrededor del mundo. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos recuerda que ahora mismo hay 15 estados de la Unión Americana en donde está activo algún tipo de brote de sarampión y en total se han confirmado hasta la fecha 314 casos alrededor de la Unión Americana. Y por eso se urge a la comunidad en general tomar medidas de precaución simples, como por ejemplo cubrirse la boca al toser o al estornudar, de forma tal que es una responsabilidad compartida el evitar que este brote de sarampión llegue a ponerse peor de lo que está. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en La Tabla. Gracias, Alejandro. La disminución de envío de petróleo de Venezuela a Cuba pudiera representar una cercana y grave crisis económica y energética similar a la que sufrió la isla después de haber dejado de recibir fondos de la Unión Soviética. La cantidad de crudo venezolano es menos de la mitad de lo que se envió por muchos años desde el acuerdo político de los Castro con el fallecido presidente Hugo Chávez. Paola Serna tiene el informe en Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el envío de petróleo y derivados del petróleo desde Venezuela a Cuba ha descendido en los últimos años y actualmente se envían diariamente entre 50.000 y 60.000 barriles de petróleo desde Venezuela a la isla. Algunos expertos sugieren que si Cuba deja de recibir estos ingresos petroleros de Venezuela, deberá enfrentar pagos de alrededor de 2.000 millones de dólares anualmente. Eso traería consigo una crisis similar a la ocurrida durante el periodo especial cuando dejaron de recibir los fondos provenientes de la Unión Soviética. Venezuela no puede suministrar en estos instantes petróleo más que 50.000 barriles diarios, que es la mitad de lo que hacía antes, menos de la mitad. Y yo creo que va a ser cada vez más complicado. Venezuela no puede producir porque está totalmente destruido todo el sistema de producción de todo, inclusive el del petróleo. Y realmente la gente se está pensando que esto va a suceder en Cuba y que le va a costar a Cuba $2 billones al año el lograr sustituir la fuente de petróleo. Durante el periodo especial, el exilio cubano en el sur de la Florida y en general en Estados Unidos fue fundamental para aliviar la crisis de alimentos y medicinas que se vivía en la isla. Actualmente, algunos grupos ya se están organizando para crear un corredor o un canal humanitario que permita llevar ayudas a la isla. Nosotros venimos reclamando una ruta humanitaria para ayudar al pueblo de Cuba. Ahora en el caso de Regla, por ejemplo, uno de los pueblos afectados por el reciente tornado que devastó parte de La Habana, el régimen no solamente no permitió la ayuda de nosotros o inclusive de personas dentro de Cuba, sino que la confiscaba y se la vendía a las personas. Por lo tanto, reclamamos una ruta humanitaria para ayudar directamente al pueblo de Cuba. Y para eso estamos estudiando la posibilidad de ir con una flotilla con ayuda humanitaria frente a las costas de Cuba para reclamar ese derecho a darle la ayuda a nuestro pueblo y que la población dentro de Cuba también reclame que esa ayuda entre y que el régimen o la deje entrar, como debe ser, en cuyo caso nosotros reconoceremos que eso ha pasado, o que quede en evidencia
como ha quedado Maduro y como el régimen también quedó anteriormente, que no está tan interesado en ayudar a su pueblo, sino en mantenerse en el poder. El gobierno cubano sabe que es factible que se queden sin el petróleo de Venezuela y es por eso que trabajan otras alternativas como Rusia y Argelia, quienes difícilmente podrán dar el precio del petróleo que actualmente reciben de Venezuela. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. De nuevo vamos a la pausa. Al regresar tendremos como invitado a Héctor Chamis, articulista, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington. Hablamos de Venezuela, de la propuesta de Juan Guaidó del Plan Libertad. Hablamos de cómo explicar a la gente, por ejemplo, que no se decide una intervención militar unilateralmente. De este aquí y de este ahora bastante complicado. Y continuamos con más en la tarde de hoy. La falla en las comunicaciones en Venezuela se acercan al 100% en medio del segundo apagón que se registra este mes. Hoy se cumple el tercer día con casi todo el país a oscuras. Marjorie Méndez, directora de nuestras plataformas digitales de NTN 24 en Venezuela, nos reporta y nos comenta la situación desde Caracas. Mayo, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Durante la madrugada de este miércoles, la incomunicación llegó al 94%, es decir, que los venezolanos hemos estado al 6% de la incomunicación absoluta en Venezuela en este tercer día del mega apagón, el segundo mega apagón que se produce en menos de un mes. En la madrugada, el ministro de Energía Eléctrica de Nicolás Maduro, el general Mota Domínguez, aseguró que estaban trabajando incansablemente para restablecer el servicio en el país en horas del mediodía. No ha ocurrido así y son los venezolanos en el interior los que llevan la peor parte de esta tragedia, aunque en la capital se ha restablecido en 52 y 34% en Caracas y Miranda. En el interior, 21 de los 23 estados siguen afectados. En el estado Táchira, según la Asociación de Ganaderos, se han perdido 100.000 litros de leche, pero es imposible cuantificar en este momento las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este mega apagón debido a la imposibilidad de comunicación que hay en el país. En la capital de Carabobo, en Valencia, están entregando los cadáveres de los fallecidos en la morgue sin documentación y de manera express. Los propios trabajadores de la morgue temen una verdadera epidemia. En el estado Zulia, donde la sensación térmica puede alcanzar los 50 grados, una bolsa de hielo puede costar lo mismo que un cartón de huevos. Esto es $10 y deben pagarlo los usuarios en efectivo, ya que no hay puntos de venta tampoco en el país. En horas del mediodía se ha producido un incendio en el Cerro del Ávila, muy cerca de una estación eléctrica, y los bomberos hacen de todo para evitar que este tipo de eventos se produzca, ya que sería agregar una situación, una circunstancia aún peor a este verdadero caos que están viviendo los venezolanos. Idania. Gracias a Marjorie Méndez por este reporte, por la información, digamos, en macro de todo lo que está ocurriendo con este segundo mega apagón. Mientras tanto, el presidente interino Juan Guaidó presentó lo que ha llamado la Operación Libertad. Ha convocado a los ciudadanos a organizarse con el objetivo de recuperar el centro del poder en Venezuela. El Palacio de Miraflores, sede del gobierno. Además, el jefe de Estado encargado hizo una convocatoria nacional a marchar el próximo sábado para rechazar la crisis en los servicios públicos y exigir la salida del régimen. Este es un informe en Caracas de Oliver Fernández. Este sábado habrá concentraciones en todo el territorio venezolano. Convocamos este sábado en todo el territorio nacional, a rechazar, a exigir el cese de la usurpación, a rechazar la falta de servicio público, que se fue la electricidad. No podemos quedarnos como actores pasivos. La marcha a Miraflores será en el mes de abril. No hay una fecha exacta. El presidente Juan Guaidó llamó a los ciudadanos a organizarse. Y ya para ese momento tenemos que tener entonces en cada cuadra, en cada sector, nuestra lista, nuestra planilla, ir a los puntos de encuentro donde vamos a salir al punto de destino de ese día que vamos a convocar en abril. Pero eso sí, determinación y sentido de urgencia. Determinación y sentido de urgencia, porque tenemos que salir de esto lo más pronto posible, de esta tragedia que nos ha asumido este régimen. También se refirió a la gravedad del sistema eléctrico, a la oscuridad en la que se encuentran los venezolanos y sobre todo al drama de los enfermos crónicos. Hoy hay gente que va a morir de hambre.
Hoy hay gente que va a morir por falta de diálisis. Y eso nos duele. Pacientes que dependen de una máquina. El desespero los invade. Se resisten a que sus vidas también se apaguen. Nosotros dependemos de esa máquina. Si no hay luz, igualito podemos fallecer. Si no hay agua, igualito podemos fallecer. Si no hay material, igualito vamos a fallecer. Entonces que por favor no tiendan la mano. Somos seres humanos. Queremos vivir. Tenemos familia. Mi hija tiene 5 años y tiene una mentalidad súper abierta. Y ella me dice, mami, ¿hoy cómo te fue? Mami, te pullaron duro. Mami, yo te quiero ver todos los días. Y eso es lo que no entienden muchas personas como seres humanos. La información oficial del gobierno ruso sobre la llegada a Venezuela de aviones con equipamiento militar siempre ha sido para cumplir compromisos de mantenimiento. Para Juan Guaidó, lo demás es especulación del propio régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué información hay, comillas, oficial que viene de Rusia? Que era personal para ejercer mantenimiento a equipamiento que había comprado Venezuela desde 2005 incluso. Esa es la información oficial que hay. De aquí en adelante, todo ha sido especulación. Mientras el presidente encargado de Venezuela activó la denominada Operación Libertad, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para que se permita la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. En nuestros estudios en Washington saludamos a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, gracias por invitarme. Héctor, ¿cómo explicarle a la gente? Es decir, a raíz de la intervención del presidente interino, Guaidó, uno puede revisar las redes sociales y hay cierto desencanto, por calificarlo de alguna manera. Es decir, se creó expectativa el día de ayer en relación a unos parámetros que iban a anunciarse el día de hoy y para mucha gente no está claro. ¿Se creó demasiada expectativa en torno a una intervención o a una posible intervención militar? Tal vez sí, eso por un lado, pero también se creó expectativa en cuanto a la inminente salida de Maduro, que no ocurrió finalmente. Se esperaba que era cuestión de semanas, particularmente se puso una fecha, aquella del 23 de febrero, ¿verdad?, cuando habría ingresado la ayuda humanitaria, que no ocurrió. Y entonces ahora, bueno, esto es más largo de lo que se pensaba. Independientemente de si va a haber o no va a haber una intervención militar, este régimen está durando más de lo que se pensaba, de lo que se había proyectado y de toda la expectativa que se había creado al respecto. Claro, eso es lo que además no es como digerible para el común de la gente. Y te quiero hacer una pregunta como bien personal. ¿También pensaba Héctor Chamis que iba a ser más rápido de lo que está resultando ser? Sí. Miren, me río no porque sea gracioso el tema, sino porque me haces una pregunta personal, lo que yo pensaba. Yo hace tanto tiempo que pienso que este régimen no se puede sostener que he estado equivocado hace varios años que vengo equivocándome acerca de la inminente salida de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro está ahí y yo sigo pensando, ahora sí, y cada tanto tiempo vuelvo a pensar ahora sí. Entonces, efectivamente, yo también pensaba que era inminente. También estoy de alguna manera desilusionado, pongámoslo así. Pero también entiendo y que creo que tenemos que entender que esto no es fácil, que esto es una entidad criminal, pseudopolítica, que no está dispuesta a renunciar, no está dispuesta a dejar el poder y que tenemos que entenderlo. Tanto la oposición en Venezuela, sí, la oposición democrática, me refiero a la oposición al régimen usurpador, como los observadores internacionales y todos aquellos que apoyamos la democracia en Venezuela. Entonces,
Eso yo creo que es la realidad. Claro, pero fíjate bueno, una cosa. Es ensayo y error también, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Ahora, la pregunta es también, ¿cómo se sostiene un régimen que no tiene cómo sostenerse? ¿Cómo se sostiene un régimen en medio de esta crisis, de esta emergencia nacional que atraviesa Venezuela? Porque es que esto ya no es una crisis, esto es una emergencia. No hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay salud. Es decir, la gente se está muriendo a diario. Eso no es una exageración, eso es una realidad. Los testimonios que podemos escuchar, recogidos por nuestros corresponsales, es algo que de verdad te toca la fibra más profunda de tu ser. Entonces uno dice, ¿cómo se sostiene un régimen que no puede y no tiene con qué sostenerse? Sí, es un régimen un gobierno que rige, pero no gobierna, pongámoslo así. Es un régimen que está en un búnker, abroquelado en las 2 o 3 oficinas que controla, que por el otro lado ha producido la crisis política, económica, humanitaria y de seguridad más grave que hemos visto en el continente en generaciones, en décadas, si no en toda la historia del continente. Y esto que continúa representa cada día una amenaza mayor, una amenaza más importante. El exilio continúa, el éxodo continúa. Hay 1.200.000 venezolanos en Colombia. A fin de año se calcula que van a ser 2 millones de venezolanos a este ritmo. ¿Cómo hace el gobierno colombiano, que ha sido generoso y que ha dado respuesta para contener eso, financieramente, logísticamente? Entonces, también es cierto que la comunidad internacional por mucho tiempo no ha tomado conciencia de la gravedad de esto, de esta crisis que estaba anunciada, que la habíamos visto, que lo hemos conversado, que lo hemos escrito, que lo hemos dicho, que ha habido voces de mesura y de alarma, de advertencia. Bueno, es recién ahora, en realidad, que tenemos una comunidad internacional con casi 60 países que desconocen a Maduro. Esto desde enero, además, desde hace 2 meses nada más. Entonces no hay magia en la política y en algún sentido la inminente salida de Maduro que pensábamos era un poco mágico, ¿no? Sí, sí. Ahora, entra en juego esta teoría o esta hipótesis, bueno, todas las opciones están sobre la mesa, de una intervención militar, del artículo 187, numeral 11, que en la Constitución venezolana dice que la Asamblea puede autorizar el ingreso de una fuerza militar. Sí, pero resulta que para autorizar el ingreso de una fuerza militar, pues también tiene que haber una fuerza militar que quiera ingresar. Y esto tampoco está dado. Entonces, ¿cómo se le explica a los venezolanos que es que tampoco puede salir Juan Guaidó y decir, aquí estamos, vengan, abrimos las puertas, venga, bueno, entren que caben 100, como dice aquella canción? Sí, y el tema de la intervención militar se ha convertido en una discusión circular, ¿no? Es como... esta conversación es como la metáfora que viene a mi cabeza, es la del perro que trata de morderse la cola, ¿no? Sí. Nunca logra morderse la cola y gira en círculos. Entonces más vale, yo creo que hay algo positivo, más vale dejar de hablar de intervención militar. Yo creo que nunca se debió hablar de intervención militar. De lo que se debió hablar es de lo que hoy se votó en la OEA y que lo dijo el presidente encargado Guaidó, que es la intervención humanitaria. Ese es el lenguaje, ese es el concepto. Y, por supuesto, desarrollar la logística. Que las intervenciones humanitarias no necesariamente van con civiles y muchas han ido con personal militar, efectivamente. Pero no es una invasión, no es una aventura militar, no es el deseo belicista de nadie. Hablemos cuando de esto, se habla de Héctor. intervención. Se habla de la necesidad... Digo, hablemos de esto, amplíanos Sí. esto, una intervención humanitaria. Bueno,
Exacto, eso es lo que es necesario, es invocando aquellos aspectos de la Constitución venezolana que permitan instrumentalizar esa ayuda, invocando el derecho internacional, las resoluciones y doctrinas de Naciones Unidas, la responsabilidad de proteger, invocando el Estatuto de Roma y los crímenes de genocidio y de exterminio que están tipificados y que forman parte de esta realidad de Venezuela, que es verdaderamente un genocidio no con cámaras de gas, sino con electricidad que se corta y que niños neonatos mueren en incubadoras que dejan de funcionar. Ahora, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, desde hace unos días siempre tan activo con la causa de Venezuela, que ante las circunstancias de Venezuela, ¿qué íbamos a hacer? Un comunicado más, una resolución más, pero pareciera que no todo el mundo entiende la urgencia o la emergencia. ¿O piensas, como decías hace un momento, que sí, que muchas cosas han cambiado de enero para acá, pero que quizás la crisis lleva ya tanto tiempo que todos queremos una solución de hoy para mañana? Bueno, es que además se ha agravado notablemente la crisis en los últimos meses, ¿no? O sea, ahora además no hay energía eléctrica, con lo cual no hay agua. Y los venezolanos van al Guaire a buscar agua que no es potable, y esto va a generar además una epidemia de todo tipo, ¿no? Puede haber cólera, puede haber gastroenteritis, por supuesto, y una infraestructura hospitalaria que no puede atenderlo, y que si puede atenderlo, además el régimen envía a los paramilitares, a los llamados colectivos, a impedir que se acerque esa ayuda. Bueno, ahora hay una propuesta del presidente encargado, se votó en la OEA que los países del continente van a apoyar y a hacer lo necesario para que se haga efectiva esa ayuda humanitaria, que habrá que pensar en una logística nueva y más creativa, porque pasar los camiones por un puente angosto no dio resultado y probablemente no haya sido la mejor idea tampoco. Tal vez en una frontera extendida, como es la frontera entre Venezuela y Colombia, la de Venezuela y Brasil, haya oportunidades, trochas, que los venezolanos usan a diario para emigrar, se puedan usar esas mismas trochas para hacer ingresar la ayuda humanitaria y llevarla a los lugares que se necesitan. Y ojalá ocurra. Ahora, Héctor, ¿cómo explicarle a los venezolanos que hoy sienten incertidumbre? ¿Se sienten un poco desencantados? Y quizás un poco desesperanzados. Que hay luchas que duran poco y hay otras que duran mucho tiempo y a veces toda la vida, ¿no? Sí. Sí, y nadie está en el poder eternamente, además. Pero también es cierto que se puede estar en el poder 60 años como los Castro en Cuba, ¿no? Y eso es un poco lo que está en juego ahora, digamos. Esta es una oportunidad y que también hay hipótesis y mucha gente que piensa que si Maduro sobrevive esta coyuntura difícil para él, bueno, luego será la transformación definitiva de Venezuela en otra Cuba, en un sistema de partido único, con instituciones que funcionen únicamente para salvaguardar a ese régimen, y con una estructura de exportación de muchas cosas malas, de muchas cosas nocivas, de corrupción, de narcotráfico, de armas, de terrorismo, de la minería ilegal, del contrabando, todas esas cosas que ya están ocurriendo, pero sin ningún tipo de control. Y eso es un riesgo, es real, eso puede suceder. No tengo palabras para los venezolanos que sirvan para aplacar esa desesperanza, lamentablemente. Pero esa es la realidad. Y eso explica el éxodo también, Idania, eso explica el éxodo. Porque, claro. Bueno, un éxodo del que habíamos hablado en algún momento, y un éxodo que ya se había calculado
que de no llegar a una solución o de Maduro y la revolución bolivariana continuar en el poder se iba a acentuar. Una última pregunta en relación al éxodo, Héctor. ¿Tiene conciencia la región de la dimensión de esta nueva oleada que puede producirse? La conciencia es relativa y yo interpreto que esa conciencia tiene que ver con la distancia que se tiene a Venezuela. En el norte de Brasil y en Colombia sí, hay conciencia de lo que esto significa. En el sur de América Latina, en Argentina y Chile, hay menos. Y es natural que ello ocurra. Las oleadas migratorias llegan a Colombia en una proporción mucho mayor al sur, a Chile o Argentina. Pero además yo creo que recién ahora se está formando, y digo desde enero, desde esta oleada de reconocimientos a Juan Guaidó como presidente encargado, es solo desde enero que se va formando esta conciencia, este consenso además, en que Maduro se tiene que ir definitivamente. Y aún Bachelet, que alguna vez la critiqué por escrito y que no siempre estuvo del lado de los sufrientes venezolanos, también ha dado un paso en esa dirección y es importante porque ha escrito un documento como alta comisionada, un documento duro, serio y que señala cosas importantes. Entonces, es recién ahora que se va formando ese consenso, es trágico, esto lleva años, pero bueno, está el otro dicho, ¿no? Más vale tarde que nunca. Sí, fíjate ojalá, que sea así. Ojalá y sea así. Y quiero, ahora que dices esto tiene años, quiero compartir un tuit a propósito de esto, ¿no? Que me hizo pensar mucho el día de hoy. Dice, 20 años de paciencia con el chavismo y 3 meses de impaciencia con el trabajo de Juan Guaidó. Notable, dice este tuit. Estoy muy de acuerdo. Ese es un poco lo que hablábamos al comienzo del bloque, definitivamente. Y que por el otro lado, yo siempre soy generoso con los partidos políticos, con la Asamblea Nacional, con Juan Guaidó y su gente, con los dirigentes de la, entre comillas, oposición, de la oposición al régimen, ¿verdad? Porque no es oposición, es gobierno encargado, pero de oposición al régimen. Porque no puedo imaginar cómo se es oposición a ese régimen, que es perseguido, torturado, asesinado, encarcelado, empobrecido, diputados que no cobran su salario, que van a la Asamblea Nacional de manera voluntaria, por vocación democrática verdaderamente. Y cuando son criticados y la gente tiene impaciencia, los analistas, los mismos venezolanos, yo siempre pienso, ¿cómo es ser oposición a esa gente, a ese régimen criminal? Entonces, tiendo a ser generoso y paciente en la medida de lo posible, que no significa ser paciente con Maduro, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Totalmente distintas, sí. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Una última pregunta a propósito de tus artículos del diario El País. Anunciaste en tu cuenta de Twitter que salías del país. ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos a leerte o no vamos a leerte en El País a partir de ahora? No, en El País no, y esa fue una decisión del país. Ocurrió el lunes temprano, a mediodía, inmediatamente después de mi columna del domingo, que me llamó una persona del país, de la dirección del país, que era la primera vez que hablaba con esa persona, y que me llamó para comunicarme que había cambios, que, en fin, que esto y que lo otro. Es lo habitual, está bien, esto es así. Pero sí, me van a escuchar y me van a leer. Espero que me lean, no sé. Pero sí, claro que voy a seguir escribiendo, definitivamente. Seguro que sí, te vamos a leer, escuchando por supuesto, además en NTN 24 durante mucho tiempo más. Y claro que vamos a leerte. Héctor, gracias por acompañarnos como siempre.
agradecido por eso último, Idania, especialmente. Vale, buena tarde para ti. Son las 6:33 minutos, hora Costa Este. Rápidamente hacemos una pausa, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí los tengo en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Nuestra señal en vivo y todos nuestros contenidos. Mientras el gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por la presencia de aviones militares rusos en Venezuela, el embajador del Kremlin en Caracas asegura en entrevista a NTN24 que todo se trata, según él, de un alboroto mediático. Tuvo la oportunidad de conversar con nuestro periodista permanente en Caracas, Oliver Fernández. Vladimir Saimsky aseguró que las aeronaves transportaron a especialistas rusos para prestar asistencia a militares venezolanos en el manejo de estos aviones. Esta es parte de la conversación que sostuvo el señor embajador con Oliver Fernández. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener al embajador de Rusia, Vladimir Saimsky, y quisiéramos darle la bienvenida para Noticias RCN y también para NTN24. Bienvenido y gracias una vez más por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer de estar aquí con usted nuevamente. Muy bien. Bueno, embajador, lo primero que queremos preguntarle es sobre esta situación que está ocurriendo con los aviones rusos que llegaron a Venezuela. Tenemos entendido que también llegaron equipos militares, que son 99 militares rusos que también entraron al país. Quisiéramos saber si eso es cierto, qué clases de equipos trajeron, si trajeron armas, es decir, más que todo para que nos aclare esta situación que se ha dejado ver en la prensa nacional y también en los expertos en materia militar. Claro. Desgraciadamente es otra oportunidad que nos vemos en medio de un alboroto mediático que se hace a raíz de la presencia de unos aviones rusos acá. Igualmente, como le estaba declarando la vez pasada, en diciembre del año pasado, no es nada raro de que estén aquí unos aviones rusos. En esta situación aún menos, porque estos dos aviones que llegaron el sábado pasado a Venezuela, uno fue el avión que trajo un personal, unos especialistas rusos que vinieron acá en el marco de los contratos y de los acuerdos que tiene Rusia y Venezuela de la cooperación técnico-militar. Y esta cooperación, como ustedes seguramente se acuerdan, empezó hace casi 12 años, porque en el año 2006 los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de que ya no era posible una cooperación militar entre Venezuela y los Estados Unidos. Por eso el gobierno de Hugo Chávez tuvo que buscar otras fuentes para comprar armamentos. Y Venezuela compró una cantidad de equipos militares a Rusia, y ya que esos equipos son muy sofisticados, ¿quiénes mejor conocen estos equipos que los rusos que han producido estos equipos? ¿Pero qué vinieron a hacer en esta oportunidad, sobre todo en esta coyuntura política que está viviendo el país? Se ha hablado que pudiera considerarse incluso como una provocación. Incluso la Asamblea Nacional hace pocos minutos estuvo discutiendo el tema de la llegada de estos aviones rusos y también de estos equipos militares, y ha rechazado la presencia, sobre todo por la coyuntura política que estamos viviendo en este momento en el país. ¿Qué vinieron a hacer específicamente? Lo que vinieron a hacer es asistir a los militares venezolanos a dar el mantenimiento a los equipos que, tal como había mencionado ya, Venezuela había comprado a Rusia hace un tiempo. Es bueno que usted está mencionando este asunto de
que este caso fue discutido en la Asamblea Nacional, porque yo, por ejemplo, leí algunas declaraciones de los diputados de la Asamblea Nacional y me sorprendió que ellos estaban rechazando la presencia rusa, diciendo que era una violación de la soberanía de Venezuela, pero raramente no se han pronunciado en lo que se refiere a las múltiples amenazas de una agresión militar contra Venezuela. Yo creo que en este caso, la atención tiene que ser prestada a este asunto de que de parte de los Estados Unidos ya varias veces habían sido mencionadas las opciones militares para resolver la crisis venezolana. Y yo creo que los diputados de la Asamblea Nacional deberían preocuparse por las amenazas de una agresión militar contra su país. Lo que se ha dicho específicamente, embajador, dentro de la Asamblea Nacional es que se necesita el aval incluso del Parlamento venezolano legítimo para que pudieran venir estos equipamientos militares y estos militares rusos a Venezuela. Ellos han dicho que tiene que ser avalado por la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, en este caso lo único que puedo decir es que desgraciadamente en este país que a mí me gusta mucho y donde yo he trabajado muchos años, ahora hay una situación de una crisis política cuando hay una orden del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce a la Asamblea Nacional. Por eso, de todas maneras, no era posible tener el aval de la Asamblea Nacional si Asamblea Nacional no tiene los poderes según la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que todo este asunto de una controversia entre los diferentes poderes de la República Bolivariana de Venezuela es un asunto que debe ser tratado por los políticos venezolanos y debe ser tratado alrededor de una mesa de diálogo. Claro, sí, pero incluso se dice, está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo que nos decían los diputados a la Asamblea Nacional, que para poder ingresar de alguna manera estos equipamientos tiene que estar avalado por el Parlamento venezolano, que ha sido legítimamente electo por más de 15 millones de ciudadanos. Eso es lo que nos han dicho. No, claro que el Parlamento fue legítimamente elegido en diciembre de 2015 y eso lo sabemos perfectamente bien. Pero lo que pasa es que el gobierno legítimo de Venezuela se siente amenazado por esas menciones de la opción militar que se escucha desde los Estados Unidos. Y por eso el gobierno sí quiere tener el poder disuasivo para contrarrestar estas amenazas de una agresión. Por eso, en el marco de los acuerdos bilaterales, los especialistas rusos vinieron a Venezuela para prestarle ese apoyo, esa asistencia a los militares venezolanos. Ahora, ¿es cierto que se han instalado algunas bases misilísticas rusas en territorio venezolano? Claro que no. Igualmente que este avión que llegó, el carguero, no trajo ningún tipo de armamento. Muchísimas gracias entonces al embajador de Rusia, Vladimir Sáenz, por acompañarnos una vez más para Noticias RCN y también para NTN 24. Muchas gracias, embajador. Gracias a usted. Esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, plataformas donde podemos encontrarnos. Gracias por habernos acompañado. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.